Os cuento que fue un viaje de mucha bendición, muchísima bendición. Fui para visitar una iglesia que yo fundé, bueno, ayudé en fundar hace 10 años y cumple 10 años. Y bueno, pues la verdad que fue un gozo tremendo, la iglesia estaba hasta reventar, un montón de pastores, montones de, de amigos, de familias, de vecinos y un montón de gente que estaba allí para celebrar esos 10 años y dar sobre todo gracias al Señor por su fidelidad. Porque, y en esto tenemos que aprender que la iglesia no es de nadie de nosotros. La iglesia no es la iglesia del pastor cual o la del pastor tal. La iglesia es la iglesia del Señor. Y si Él la funda, si Él la sostiene, no tenemos que preocuparnos por nada. Porque Él se encarga de todo. Esto es una gran enseñanza y eso tenemos que saberlo. Yo fundé aquella iglesia, pusimos a un siervo de Dios que hoy está sirviendo junto con su esposa allí como pastores y Dios los está usando. ¿Recuerdan este pasaje en Primera de Corintios capítulo 3 que dice, yo planté, perdón, Apolos regó y el crecimiento lo da el Señor? Entonces la obra no es de ninguno de nosotros, la obra es del Señor. Y nosotros solo somos un instrumento en sus manos. ¿Verdad que sí? Fue un tiempo muy bueno. Compartí con la iglesia de Benecer, les puse un vídeo vayan buscando esa cita bíblica en sus Biblias. Les puse un vídeo de la iglesia, de fotos, de cuando estábamos en la sala pequeña, ahora que estamos en la sala grande, están orando por nosotros, están muy contentos de ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Y la verdad que nosotros también estamos contentos de tener una iglesia preciosa que es Ebenecer. Por si no lo sabes, Ebenecer es una familia de iglesias que está repartida por toda España. Tenemos iglesias en Asturias, hay iglesias en Cataluña, hay una en Lleida, hay otra aquí en Sabadell, en Madrid, ¿vale? Y quién sabe lo que el Señor quiere hacer con Ebenecer, la familia de iglesias de Ebenecer, y a dónde nos quiere llevar y cómo quiere Él hacerlo, ¿eh? Así que oremos al Señor para que eso sea una realidad. Amén. Muy bien. Tenemos esa cita. Ponme por favor. Te voy a ir yo avisando cuando vas pasando las imágenes. Ponme la anterior, por favor. ¿Sí? La anterior a esta. Tiene que haber una que es anterior a esta, digo yo. Bueno, por lo menos eso recuerdo yo. Esa es. Gracias, Alex. Gracias, Fermín. Comenzamos a principios de año con este lema que era para el año. Amamos a Dios. ¿Os acordáis? ¿Sí? He retomado otra vez la serie, no la he terminado. La serie Amamos a Dios. Y hoy os quiero hablar de más que una decisión. Y basado en este pasaje que vamos a leer, así que ahora sí que pasamos a la siguiente y a la siguiente. Y la podéis seguir en vuestras Biblias o seguirla aquí conmigo. Como que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, perdón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te pedimos que en este momento nos des tu dirección para entender tu voz cuando nos quieres hablar en esta mañana, para que nosotros también podamos responder a ti. Te pedimos esto, Señor, confiando en que también daremos una respuesta a lo que tú nos hablarás hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Han tenido que tomar decisiones en estos días?
Cada día estamos tomando decisiones. Todos los días tomamos decisiones, de una índole o de otra. Algunas de las decisiones que tomamos son decisiones express, son muy rápidas. Pero otras de las decisiones que tomamos son decisiones meditadas, confiadas, de estas decisiones a las que hemos dado vuelta, que hemos consultado con la almohada, con la esposa, con los amigos, con el vecino, con los compañeros de trabajo. Todas las decisiones que tomamos en la vida, todas tienen consecuencias. Y en muchos casos alcanzan a los que están a nuestro alrededor. A veces tomamos decisiones que son personales y nos afectan solo a nosotros, pero tenemos que recordar que no vivimos la vida solos, la vivimos acompañados de personas. Por lo tanto, muchas de las decisiones que tomamos, por no decir la gran mayoría, muchas de las decisiones que tomamos afectan a las personas que están alrededor nuestro. Las decisiones express, pues, ¿qué ropa me pondré hoy? Hay gente que es muy previsora y prepara la ropa del día siguiente por la noche. Yo no soy de eso, lo reconozco. Yo muy de vez en cuando hago eso. Posiblemente de boda en boda. Posiblemente de boda en boda. Pero ya como tengo mi traje para la boda y ya sé cuál es, y tengo mi camisa para las bodas y sé cuál es, y tengo mi corbata, bueno, tengo un montón de corbatas y en el momento elijo cuál quiero, si es un día alegre, si es un día pues entonces las bodas suelen ser alegres, bueno, dependiendo, pero entonces me elijo la corbata que quiero poner. Hay decisiones express como qué voy a comer. A veces no sé lo que voy a comer. Vemos ahí cualquier cosa en la nevera y en la cocina y pam, y eso es lo que hemos comido. Decisiones express también es lo que hablamos. A veces nos preguntan por cosas y tenemos que decidir rápidamente y express damos una respuesta. Y después están las decisiones meditadas. Por ejemplo, ¿en qué lugar viviré? ¿Saben? Mis hijos van haciendo planes de dónde van a vivir. Además, bueno, creo que Mabel y yo a veces vamos haciendo planes y más que haciendo planes, más bien es la pregunta de ¿dónde vamos a vivir nosotros? Porque mi hijo Bernabé dice que quiere vivir en Madrid. Mi hija Saray está para casarse o está de noviazgo largo ya con un alicantino. Así que lo más probable es que vaya a vivir a Alicante. Mi hijo Pablo dice que se va a ir a vivir a Canarias, porque nosotros somos de allí y como él le gusta mucho aquello, se iría a vivir a Canarias. Y Noemi es la que, bueno, donde la lleve el viento, como ella es una bohemia, pues donde la lleve el viento. Hay gente que hace esas decisiones meditadas en dónde va a vivir, depende de un montón de cosas. O decisiones como, por ejemplo, Belén, tú que estás estudiando, pues, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Esa pregunta siempre, ¿qué será la decisión que tomaré? ¿De qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Otros toman decisiones meditadas como, ¿dónde voy a trabajar? Aún cuando ya tengas una profesión, dices, trabajaré aquí, trabajaré allá. Otros dicen, bueno, pues decisiones meditadas. ¿Con quién me casaré? Esa es una decisión meditada. Bueno, alguno dirá, bueno, si lo hubiera meditado bien, si lo hubiera meditado bien, a mí no me pillan ni loco. Eh, el matrimonio es una bendición, ¿eh? Es una bendición de Dios. Solamente que uno tiene que tener la disposición para amoldarse al otro, para amoldarse al otro. Muchos han confundido también ser cristiano con estar en un lugar, tener una manera de pensar o hacer las cosas de una determinada manera. A veces pensamos esto en cuanto a ser cristiano. Antes iba aquí, ahora voy allí. Antes pensaba así, ahora pienso así. Antes era esto y ahora soy aquello. Ponme la imagen siguiente, por favor. Ser seguidor de Cristo es mucho más que todo eso, más que pensar, ir a un lugar o hacer. Ser seguidor de Cristo es una decisión, es mucho más que solo la decisión de estar en el lugar adecuado, pensar de cierta manera o actuar coordinados uniformemente. Es mucho más que todo eso. Puedes ir a un lugar, puedes pensar de una determinada manera, puedes actuar como un cristiano, pero no ser un seguidor de Cristo. Cuidado, no nos confundamos. Ser seguidor de Cristo es más que una decisión, mucho más que una decisión, es una convicción. Y no tiene explicación lógica ni matemática, ¿eh? Estoy convencido de que soy un hijo de Dios. Soy su discípulo por el impacto que ha tenido en mí el amor del Señor, porque mi vida ha podido ver y saber que su acción por mí tiene poder. Su acción al tomar mi lugar
al tener compasión por mí, que soy pecador, entonces me permite acceder a ser un hijo de Dios y reconocerle a Él como el Señor y Salvador de mi vida. No puedes ser cristiano por decisión, sino por convicción. Y esa convicción te hará llegar a un sitio. La convicción te hace ser una persona que se ha convertido. Si tomas la decisión por convicción, estupendo, pero lo importante es estar convertido. La conversión te lleva a estar en el lugar adecuado, a pensar de la forma adecuada y a actuar de la manera correcta. Todas esas cosas, pero ¿sabes por qué? Porque estás convertido, no solamente porque te has adaptado a un entorno social, cultural, espiritual. Necesitamos saber que lo somos por convicción y por conversión. La siguiente imagen. La diferencia está en la seguridad de ser lo que eres, en la paz de estar reconciliado con Dios, en la perseverancia en medio de las pruebas y en la sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, la diferencia en cuanto al lugar donde vas, en la manera de pensar y la manera de actuar, tienen que ver con estas cosas, tienen que ver con la seguridad, con la paz, con la perseverancia y con la sensibilidad. Si no tenemos estas cosas, entonces difícilmente voy a poder decir que soy un seguidor. Y entonces vendrán los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad, los tiempos en los que la fe a veces se siente inestable y entonces muchos tiran la toalla porque no eran seguidores, simplemente eran gente que se había cambiado de pensar, de lugar y de actuar, pero nunca un seguidor, nunca un seguidor. En este pasaje que hemos leído, hay una alusión de Pablo a algo importante, algo que cualquier judío conocería fácilmente. En el versículo 32, perdón, dice que no escatimó. Si estoy aquí en medio no veis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Veis? ¿Sí? ¿Está bien? Si no tienes tu Biblia, la puedes abrir o la puedes encender si tienes un iPad o tienes un móvil. Dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando un judío leía esta porción en la Escritura o cuando escuchaba esto de parte de Pablo, tenía en mente algo. Lo que tenía en mente era el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham es que también entregó a su único hijo porque Dios le pidió que lo entregara. Por lo tanto, esa vinculación conforme a Génesis capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham, no te has negado a darme a tu hijo, a tu único. Y es lo mismo que aquí nos dice Pablo, dice, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Con la seria diferencia en cuanto a Abraham, en que Dios le advirtió de que no lo hiciera porque él estaba probando su fe. Pero en cuanto al Hijo de Dios, fue sacrificado. Fue sacrificado para perdonar todos nuestros pecados. Y esta es la garantía que nosotros tenemos de que Él nos ama lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Todas. Todas y absolutamente todas nuestras necesidades. Por eso después es la arenga de Pablo, permíteme decirlo así, o las palabras de Pablo diciendo que no hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estas son las palabras que Dios usa refiriéndose a Abraham, que le demostró su lealtad. Le demostró su lealtad cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Pero también Jesús lo hizo, Dios lo hizo con él. Pablo parece decir que considera el ejemplo más grande de todo el mundo que le ha dado a un hombre de su lealtad a Dios. Así es la lealtad de Dios contigo. Dios cumplirá aquello que dijo que iba a hacer. Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificarle lo que más tenía, lo que más amaba, lo que había deseado, lo que incluso le fue entregado en su vejez. No era fácil esto. No era fácil por cuanto tener un hijo en la vejez ya era imposible, porque Sara dice la Escritura que ya tenía la regla de las mujeres. Pero Dios hizo el milagro de darle un hijo a Abraham y a Sara. Por lo tanto, en esa manera,
Dios le muestra Dios nos muestra que es tan leal a los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por ellos. Su único hijo. Lo envió a la tierra para que entregara absolutamente todo. En los versículos 33 al 35 es Dios el que declara a los hombres no culpables. Los hace inocentes. ¿Por quién? Por medio de su Hijo Jesús. ¿Quién se atreverá a condenar a los hombres? Si es Dios quien ha declarado a los hombres no culpables, entonces están a salvo de que nadie los condene. Fíjense en los versículos 33, 34 y 35, las tres preguntas. ¿Quién nos acusará? ¿Quién es el que nos condenará? Versículo 34 y el versículo 35. ¿Quién nos separará? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aquí la clave, la respuesta está en el versículo 33, cuando dice que Dios es el que justifica. Dios es el que hace que cada uno de nosotros podamos ser inocentes delante de Él por medio de su Hijo Jesús, a quien no escatimó quedárselo, sino que lo entregó para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En realidad, Jesús no es el juez, Dios es el juez. Sin embargo, aquí Pablo nos presenta a Jesús como nuestro abogado defensor. Él es quien defiende nuestras vidas delante del Padre ante las acusaciones de todo tipo que el diablo hará en el día del juicio para que nosotros seamos condenados. Pero el diablo sabe, y si no lo sabe, pues peor para él, que en Cristo tenemos perdón, que en Cristo estamos justificados. Entonces podemos poner nuestra fe en Cristo, quien murió, resucitó y vive para siempre. Esa es la fe que nosotros tenemos, la convicción que nosotros tenemos. Entonces puede que Pablo esté diciéndonos 4 cosas importantes que además fueron el credo de la iglesia. Los primeros cristianos tienen un credo, unas convicciones que hasta el día de hoy, basados en ese credo, todos los credos han ido cambiando. Pero hay 4 cosas que están en ese credo y que están recogidas en este texto, y esas 4 cosas son que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Esa convicción de parte de Pablo nos muestra cuál es la creencia de nosotros los creyentes. Por lo tanto, creyendo estas cosas que hemos recordado al participar del pan y del mosto, creyendo estas cosas, estamos creyendo también que nosotros hemos sido liberados, que no hay nada que nos pueda separar de Él. Fijaros que entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera o el lugar a donde vamos, o nuestra manera de actuar, depende en gran manera de algo. No solamente de una decisión, sino de una convicción que nos lleva a una conversión. Es más, mucho más que solo tomar una decisión. Pablo prosigue cantando que nada nos puede separar. Nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo. Y entonces hay una serie de cosas que él menciona. Son las aflicciones, las penalidades de la vida, los peligros en los que podemos estar, también los desastres del mundo, y nos separan de Cristo, al que es suyo. Pero en realidad cada una de esas pruebas lo que hace es acercarnos más que separarnos. En los versículos 38 y 39 nos mencionan esas cosas. Ponlo, por favor. Dice todas esas cosas que mencioné: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Fíjate, ni la muerte ni la vida nos pueden separar de Cristo. En la vida debemos vivir como Cristo. Tenemos que vivir como Cristo. Y en la muerte moriremos como Él. Pero hay otra clave aquí. También resucitaremos como Él. Resucitaremos como Él. La muerte, lejos de ser una separación, es solamente un paso hacia la más íntima unión. Y no es el final, sino que es la puerta al cielo, la puerta en el cielo, que nos da acceso a la presencia de Jesús, a nuestro Señor y Salvador. En cuanto a los poderes angelicales que no nos pueden separar de Él, en aquel tiempo, cuando Pablo habla de estas cosas,
los judíos, los rabinos, tenían unas ideas en cuanto a quién eran los ángeles y lo que podían hacer. Incluso estaban divididos por escalafón en 3 secciones y cada uno de ellos tenía su lugar y todo tenía su ángel. Todo tenía un ángel al cual, el ángel de esto, el ángel de lo otro, el ángel de aquí, el ángel de allá. A veces cuando pienso en estas cosas de los judíos hace 2000 años, pienso que estamos en el mismo tiempo que hace 2000 años, porque mucha gente sigue pensando así. Pues aún pensando de esa manera, los rabinos que creían que los ángeles eran poco amigos de los humanos, porque en realidad todo ese sacrificio de Jesús era algo que los ángeles tal vez no podían entender, por cuanto no esperaban que Dios mismo se sacrificara por los hombres. Entonces ellos creían que se habían enfadado cuando Dios creó a los hombres, por cuanto eran tal vez unos rivales. Todo eso pensaban ellos. Se habían puesto celosos porque no querían compartir a Dios con nadie más. No lo sabemos. Lo cierto es que ningún tipo de potestad de ese tipo, ni ángeles, ni nada por el estilo, nos puede separar tampoco del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay época en la historia en que se nos pueda separar de Dios. Pablo estas cosas las habla a unos oyentes, pero nosotros que las escuchamos hoy y que tenemos muchas cosas que ver todavía y otros que vendrán tal vez si el Señor no viene antes, cualquier mundo, cualquier forma de vida, cualquier estilo no nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y tampoco ninguna influencia maligna ni de poder nos separará del Señor. Pablo menciona, fíjate qué interesante, Pablo menciona, dice que ni la altura, fíjate que ni lo 39, ni lo alto ni lo profundo. Fíjate que cuando está mencionando estas cosas es interesante, está pensando en términos de la astrología, términos que algunos usan para las estrellas. El mundo antiguo estaba obsesionado con la tiranía de las estrellas. Dependiendo del día que nacieras, según las estrellas, algunos podían decir que serías una persona con fortuna o una persona sin fortuna. No sé cuántos de vosotros antes de convertiros, aún todavía tal vez, seguís las estrellas, esto de los astros, ¿verdad? Traducido es horóscopo. Muchos que siguen estas cosas y que se someten a esas cosas. A mí, no sé si os pasaba, yo cuando era más pequeño, porque todavía soy un joven, cuando era más pequeño me pasaba lo siguiente, yo de vez en cuando miraba el horóscopo y siempre me iba a ir bien. ¿Sí o no? ¿Algunos de vosotros que habéis leído el horóscopo, sí? Siempre te iba a ir bien. Decía, claro, tú lees el horóscopo todos los días y siempre te va a ir bien y tú dices, wow, siempre te viene una inyección de adrenalina. Hay gente que compra el periódico para ver el horóscopo, nada más. Y siempre te va a ir bien. Algunos someten todas estas cosas a las estrellas y a decir ni lo alto ni lo profundo. Pablo sabía de lo que estaba hablando, porque Pablo era un tipo culto. Pablo era un tipo que sabía de un montón de cosas, un tipo que había estudiado, que conocía las tradiciones y que conocía todo el pensamiento griego. Pues esto también desciende de ahí. Así que todavía algunos creen que hay influencia de las estrellas, pues aún así Pablo les dice que a los que están obsesionados con estas cosas, las estrellas no pueden hacernos ningún daño. Aunque muchos crean en ellas y se guíen por ellas y preparen cosas así, no hay ninguna estrella que pueda guiarnos o separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ningún otro mundo nos podrá separar de Dios. Cuando hablamos de otro mundo, la palabra que usa es la palabra hetero, es decir, diferente, y esto despeja toda soledad y todo temor. Pablo dice, podéis descansar de cualquier cosa que os dé temor, porque podéis descansar en Cristo, de que ningún mundo, ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dicho en el Salmo 27 es, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De qué tendré que atemorizarme? De absolutamente nada, porque confiamos plenamente en el Señor. Ahora sí, la otra imagen, por favor. Dios, en este pasaje, nos ayuda a confiar en la victoria. Nos invita a pensar que nosotros somos más que vencedores. Y lo somos. Hay victoria, en este pasaje hay victoria. Este es un texto que anima a la iglesia, este es un texto que nos ayuda a avanzar. Si hoy estabas decaído, cuando lees este texto, lo que te invita, ¿sabes a qué es?
a que te ponga las pilas, decir, wow, qué bueno. Parece como cuando los entrenadores van a sacar al equipo a jugar el partido, ¿verdad? Las arengas que le ponen, no sé si se acuerdan cuando ganó España el Mundial hace 8 años, cuando ganó España el Mundial hace 8 años. Fue interesante, nos pusieron, después los periódicos pusieron que había, Del Bosque, el entrenador, le había puesto un vídeo a los jugadores, le había puesto un vídeo motivacional, les hizo eh, lo diré, le hizo un discurso para animarlos, para motivarlos. Claro, nosotros vemos este pasaje hoy y decimos, uy, una palabra de ánimo para nosotros, ¿verdad? Y como nosotros amamos a Dios, sabemos que nada ni nadie nos puede separar de Él en base a lo que hemos leído en los versículos. Entonces nosotros decimos, pues qué bueno, qué bien, estamos contentos, estamos alegres, felices. Pero déjame decirte que esto está muy lejos de ser solamente una pura reflexión filosófica, porque no nos basamos en reflexiones temporales, no nos basamos en discursos motivacionales, porque la iglesia no se basa en palabras, no se basa en poder de las palabras, sí que se basa en el poder de la palabra en singular. Eso sí, tener la victoria es mucho más que simplemente palabras. Ser un vencedor es mucho más que imaginarlo solamente. Realmente es tener la certeza de conocer al Señor de todo corazón, de que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas y de que Él nos ama con un amor que es inagotable. Estar convencido de esas cosas es lo que nos hace ser un seguidor del Señor. Por lo tanto, ser un seguidor del Señor es mucho más que una decisión. Es una convicción que nos lleva a una conversión. Y la conversión trae transformación, trae cambios. Por lo tanto, no solamente voy a un lugar pensando en que vengo con la iglesia. No voy a la iglesia, vengo donde está la iglesia, donde se reúne la iglesia. Pues la iglesia no son paredes. La iglesia la formamos tú y yo. Es mucho más que ir a un lugar. Es mucho más que solamente pensar soy cristiano. Es mucho más que actuar de una manera. Es tener convicciones. Tener la victoria y ser un vencedor nos da la certeza de que conocemos bien al Señor y su salvación y que Dios nos ama con ese amor inagotable. Asegúrate hoy que has decidido, que estás convencido, que eres un seguidor de Cristo, porque no sigues yendo a los lugares antiguos, es decir, todavía sigues yendo a los lugares de pecado, porque no sigues pensando de manera que te alejarías de Dios, porque no sigues actuando como actúan los que no son hijos de Dios. Es decir, solo la conversión genuina, solo la conversión genuina, solo la conversión genuina nos hace ser hijos de Dios. Una conversión que nos permite entonces que podamos vivir las promesas que contiene la palabra de Dios. Entonces, si amamos a Dios y sabemos que nada ni nadie nos puede separar de Él, es porque hemos sido convertidos y no porque solamente hayamos decidido. Hoy tenemos que asegurarnos qué somos, quiénes somos, por qué lo somos. Es más que una decisión. Yo estoy aquí hoy, tú estás aquí hoy, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Solo un encuentro con el Señor nos permite ser un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Este pasaje me anima, este pasaje me alegra, pero ¿sabes por qué? Porque tengo la convicción de que no soy solamente alguien que decidió cambiar de lugar, sino soy alguien que sigue a Jesús. Alguien que ha sido impactado, que tuvo un encuentro, que dejó que el Señor le transformara, le cambiara, que pude ver en Él que realmente yo puedo confiar y que me ayuda a caminar de manera diferente a como hasta ahora lo he hecho. Por lo tanto, asegúrate de que eres un seguidor. Asegúrate que no decidiste solamente cambiar de lugar. Asegúrate que no solamente cambiaste de pensar,
Porque sabes, si solamente eres de esos que cambiaste el lugar, la forma de pensar y la forma de actuar, ¿sabes qué va a pasar? Que entonces cuando vengan las pruebas te vas a tambalear. Cuando vengan las pruebas, entonces vas a dudar. Y no dudaremos porque estamos confiados en quién es el que nos salvó. Porque no solamente decidí o me convencí, solamente sé que he sido convertido, que soy una nueva criatura. Y esto es por los méritos de Jesús y no por los míos. No lo logré alcanzar yo, no son todas las obras que yo puedo hacer, es lo que el Señor hizo. ¿Soy un vencedor? Sí. ¿Por qué? Porque he sido convertido. Por lo tanto, las promesas de Dios son sí y amén. No me voy a derrumbar. Eso no quiere decir que no sufra por las consecuencias de una prueba, pero voy a estar anclando en la roca que es Cristo. A mí me pasa un montón de veces que cuando tengo una situación difícil, a veces empiezo a pensar por aquí, por allá, cómo haré, cómo esto, cómo lo otro. ¿Saben que siempre digo una frase que a mí me encanta? A mi mujer por muchos años le mataba que yo la dijera. Después de un tiempo ya, como ya vamos a hacer casi 24 años de casado, ahora ya la he comprendido. Yo siempre digo que durmiendo esta noche, mañana es otro día. Y yo soy de carne y hueso como tú. Cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, me angustio y me preocupo. Pero a mí lo único que me hace falta es que llegue la noche y acostarme a dormir. Y duermo, ¿eh? Yo duermo. Da igual que el problema sea así de grande y que llegue, que cubra toda la ciudad de Sabadell, yo duermo, ¿eh? Y yo no tomo valeriana, ni tomo juaniana, ni tomo nada de eso, ¿eh? Yo duermo, ¿eh? Me levanto por la mañana y siempre me agarro a las promesas de Dios cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Empiezo a ver las cosas como Dios las ve y no me canso de decirle a mi problema cuán grande es mi Dios en vez de decirle a Dios cuán grande es mi problema. Entonces, si solamente eres alguien que tomó un día una decisión, cuando vienen las pruebas, entonces dirás, pues ahora me marcharé del Señor, ¿por cómo el Señor me permite esto? ¿Cómo si yo le amo? ¿Cómo si yo le sirvo? ¿Cómo si yo voy a la iglesia? ¿Cómo si yo pienso como un cristiano? ¿Cómo si...? Son las diferencias de no como, soy. Da igual lo que pase, da igual lo que pase. ¿No os parece una paradoja que decimos los creyentes, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y nadie se quiere morir. Para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nadie se quiere morir. Oye tú, es una contradicción de los cristianos increíble. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo que quiero es marcharme con el Señor. Pero tenemos un serio problema. Amamos mucho las cosas de este mundo. Y nos preocupamos en demasía por las cosas de este mundo. Y en realidad lo que tenemos que hacer no es preocuparnos por tener una buena relación con Dios. Estar seguros de que hemos sido perdonados, de que no hemos cambiado de religión. Si cambiaste de religión, de si saliste de la que estabas para venirte a esta, pues estás igual. Y cuando vengan las pruebas, caerás, desfallecerás, desfallecerás. Te animo a que seas más que vencedor. Y estas cosas solamente las viven aquellos que aman al Señor con todo su corazón. Ama al Señor con todo tu corazón. Porque la frase que me encanta en este pasaje es la del último versículo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Señor, hoy queremos delante de ti estar seguros de que somos tus seguidores.